Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Y bueno, un caso que ya venimos siguiendo desde hace bastantes semanas es el de presunta corrupción del denominado caso Fondo Mi Vivienda, donde ya se ha tomado una decisión, bueno, preliminar, no hay sentencia, ¿no? Hay que entender la prisión preventiva, es una medida mientras duren las investigaciones que debe realizar la Fiscalía, ¿no? Y se ha dictado 30 meses de prisión preventiva para la empresaria Sara Goday, para el periodista Mauricio Fernandini y otros involucrados en este caso. Pero vamos a tener el análisis legal, ¿no?, de la prisión preventiva dictada ya, y estamos esta mañana con el señor Hugo Mendoza Malpartida, abogado penalista, CEO de la firma legal Mendoza Malpartida y Asociados y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Criminal Compliance, ¿no?, para que nos ayude a entender también estas decisiones que se van tomando en casos tan importantes para la lucha contra la corrupción en el país. Doctor Mendoza, bienvenido a RPP, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación y aquí estoy a disposición para resolver cualquier duda que tenga al respecto del caso de Sara Goday, como bien ha presentado. Sí, ahora, bueno, se tomó la decisión, 30 meses, la Fiscalía pedía 36 meses, hemos conversado con el decano del Colegio de Abogados de Lima, nos indica que a su consideración y análisis a veces se abusa del tema de la prisión preventiva, los abogados defensores también de estas personas indican que no, que es un abuso. ¿Cuál es el análisis en general? Primero, una apreciación que le pido a usted, doctor Mendoza, del uso de la prisión preventiva en el país. Bueno, efectivamente, como bien ha señalado y citando al decano del Colegio de Abogados, venimos atravesando ya hace varios años, ¿no?, sobre el exceso en el uso de la prisión preventiva, porque la única manera de derrotar constitucionalmente la libertad, esto es, a que una persona se la pueda mandar presa, es mediante una condena. Las prisiones preventivas, como todos sabemos, es una regla muy excepcional, ¿no?, y que solo se debe dar en tanto y en cuanto existan, como ya todos saben, porque constantemente se han venido debatiendo estas prisiones preventivas ante altos funcionarios, fundados y graves elementos de convicción, el peligro procesal que recae en un peligro de fuga y que el investigado vaya a obstaculizar la investigación. Y aquí quiero hacer hincapié, sobre todo en el peligro procesal. ¿Y por qué digo que siempre se viene haciendo y criticando sobre el uso abusivo y excesivo de la prisión preventiva? Concretamente porque en el tema del peligro procesal, concretamente respecto al peligro de fuga y obstaculización, no se puede acreditar, y en este caso de Sara Goday, de una manera concreta, de una manera objetiva, sino en base a suposiciones. Y en la gran mayoría de casos se ha hecho en base a suposiciones. Por eso es que, como sabemos, y un ejemplo claro es el del caso del señor Ollantaytamala Tasso, donde se dijo que podría influir en sus coinvestigados, ¿no? Y finalmente el Tribunal Constitucional terminó sentenciando de que no se puede inferir, suponer los peligros y en este caso de poder influenciar, y que es un argumento también que el juez ha utilizado en este caso de Sara Goday, porque para su caso en concreto señala para el peligro de obstaculización que como tiene vínculos con otros coinvestigados, ella podría influir para que declaren de manera distinta. Entonces estamos en base a una suposición y no a un hecho concreto y claro, y es ahí donde no se toma atención y finalmente en base, repito, a estas suposiciones se termina dictando una prisión preventiva. Y doctor, pero la mirada también, digamos, no necesariamente de personas vinculadas al derecho y demás, sino como ciudadanos dicen, no, pero está bien porque los manden a cumplir prisión preventiva, porque si no se fugan y después no se les puede encontrar y se fugan, prescribe el delito y se acabó, no hay justicia, nunca hay impunidad. Ese análisis, ¿hasta dónde es sostenible, bueno, desde el punto de vista legal? Mire, muchas gracias por la pregunta y eso permite aclarar justamente a la ciudadanía. Se puede fugar, dice, no está bien porque después se terminan fugando. Ejemplo, el señor Ollantaytamala Tasso está fugado, sigue aquí en el país afrontando sus procesos, está incluso en juicio oral en uno de sus casos. por ejemplo. Ya, ese es un caso excepcional.
y por un caso excepcional, y también podemos citar Toledo, pero por esos dos casos no podemos estandarizar la aplicación excesiva de la prisión preventiva, porque tenemos otros casos de la señora Susana Villarán también, que tuvo prisión, después finalmente fue dada en libertad y sigue llevando su investigación y proceso en libertad y no se ha fugado, y así muchas otras personas. Entonces, como bien señala César Inostroza, el señor Toledo, que se le tuvo que pedir un pedido de extradición para que finalmente afronte su juicio oral, son, repito, casos muy puntuales que por eso no se podría hacer una regla para finalmente terminar metiendo preso a la gente por prisiones preventivas, sino realmente cuando amerite, cuando existe un dato objetivo de fuga y de verdadera obstaculización en la investigación y no en base a meras inferencias como se ha hecho en este caso. Doctor Mendoza, ¿se puede hablar de un plazo razonable de prisión preventiva? Es decir, por ejemplo, en estos casos de Sara Goray, de Mauricio Fernandini, ¿cómo determinar esto, ¿no? La Fiscalía siempre pide lo máximo, digamos, presunta organización criminal 3 años, 36 meses, pero ¿se puede hablar de un plazo razonable de la prisión preventiva? A ver, un plazo de una manera muy puntual, con un número concreto de tiempo, se tendría que determinar en base a la necesidad de la investigación que va a realizar la Fiscalía, en base a la complejidad del caso y, sobre todo, sustentar la necesidad del por qué necesita a una persona presa 36 meses, justificando la investigación que va a realizar. En este caso, pues el juez, en el caso de Sara Goray, dio 30 meses sustentando de que no correspondería a los 36 porque ya se habrían desarrollado ciertas declaraciones, ciertas colaboraciones eficaces. Entonces, el plazo razonable, respondiendo a tu pregunta, va a depender también de la complejidad del caso y toda la abundancia de diligencias que pueda realizar o tenga programada realizar la Fiscalía. Sí. Pero eso no tiene que significar de que automáticamente se tenga que dictar prisión preventiva a las personas, porque se tiene que establecer si estas diligencias que pide hacer la Fiscalía y necesita hacer para esclarecer su caso, necesita la presencia de los investigados, si estos van a poder influir, si no, ¿para qué yo estaría pidiendo y dictando una prisión preventiva en el caso del juez, si yo, fiscal, puedo investigar sin necesidad de tener preso a la gente? Sí, doctor Mendoza, le ruego una respuesta breve en lo que cabe. La defensa de Mauricio Fernandini ha indicado que no se individualizó, que se trató a todos los involucrados sin poder darles la oportunidad de individualizar su defensa, y también argumenta de que todas las acusaciones son por dichos de colaboradores eficaces y que la Fiscalía no se ha podido corroborar lo indicado. ¿Corresponde en esta etapa de la investigación corroborar eso para dictar prisión preventiva, o esa corroboración se tiene que hacer a lo largo de la investigación? Gracias por la pregunta. También esto permite aclarar lo siguiente. En principio, por esos dichos de esas personas que están en proceso de colaboración eficaz, no debería usarse ni servir para dictar una prisión preventiva, porque, como bien ha señalado, se necesita una corroboración, pero esa corroboración implica tiempo. Y una vez que se corrobore, recién se podría utilizar como un elemento de cargo para poder pedir una prisión preventiva. Más aún si en la prisión preventiva, como ya ha dejado claro nuestra Corte Suprema, su estándar de elementos de convicción y de imputación y de hechos que atribuye a una persona tiene que ser mayor a una acusación. Entonces, estamos hablando que tiene que ser un estándar muy, muy fuerte, como llama la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y no una mera sospecha. Y para llegar a ese estándar, más allá de una acusación, que es un estadio mucho más avanzado que una investigación propiamente como es en el caso, entonces, por lógica, se requeriría que esa colaboración tenga que estar plenamente corroborada para cumplir ese estándar. En otras palabras, con esos solos dichos, no es viable pedir prisiones preventivas y mucho menos derrotar la libertad mandando preventivamente a las personas a prisión.
¿Y usted cree que se podría revocar esa prisión preventiva entonces en la siguiente instancia? Porque han apelado esta decisión. Así es, han apelado, tienen 3 días para apelar y va a depender de las defensas de cómo exploten estos vacíos, estas deficiencias en la motivación del juez y como acabamos de hablar, que están sustentando el peligro procesal, fuga y obstaculización en base a meras suposiciones y 2, en el tema del estándar de haber sindicado estas imputaciones en base a meras sindicaciones de los colaboradores que aún todavía se entiende, no existe una sentencia de colaboración eficaz debidamente corroborada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos ha ayudado a entender mucho estos procedimientos legales y le agradecemos por estar en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego. El doctor Hugo